Volvemos a la finca Los Bolsicos, la emblemática ganadería del Conde de la Corte. Hoy, protagonista, donde hemos conocido la Asociación de Ganaderos de Lidia Extremeños. Agustín López Olea, actual ganadero junto a su hijo Guillermo López Martín, ha sido un anfitrión extraordinario y nos recibía en la entrada de un cortijo que ha vivido la historia de la tauromaquia. Hablar del Conde de la Corte es hablar de la ganadería que a principios del siglo XX miraba al futuro. Sí, porque de aquí ha salido, como yo hablaba antes también con los compañeros, no solo ya lo que ya mucha gente sabe, la mayoría de las ganaderías actuales de España, de Francia, de Portugal, pero sobre todo lo que, según mi opinión, la mayor aportación que hizo mi tío fue proporcionar el toro que permitiera el toreo de quietud, que es el que se empezó con Manolete, Belmonte y demás. Ese toro fue el que permitió que hoy en día llegamos a donde ahora estaba el toreo moderno. La tauromaquia pasó por esta ganadería en los mejores momentos de la historia. Una historia de la que en este caso Agustín ha sido testigo directo. La casa, el cortijo, el campo, todo evoca momentos muy importantes, momentos que han sido un lujo poder conocer y estar presente. Hombre, esto es, modestamente hablando, es como vivir en un museo o vivir en un sitio histórico, donde, claro, donde ha habido historia importante, del tipo que sea, pues es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes realmente de eso, más que el que viene de fuera, porque, bueno, todo el mundo sabe que lo que se tiene no se echa de menos. Y somos los que quizás menos conscientes seamos de lo que realmente tenemos. Y bueno, pues sí, a veces me acuerdo, claro que sí, que me acuerdo. Y echo de menos, porque yo viví los últimos momentos cuando todavía se hacían las tientas, pero ya con mi padre, que era en la plaza, pero también había 2 o 3 días de tentadero y también pues, se hacía lo mismo. En aquellos tentaderos en los que Agustín era un niño y se quedaba a verlos, surgía la magia de la tauromaquia en estado puro. La reunión de toreros, ganadero, gente afín a la casa, los invitados, tentaderos que duraban días. Y había noches, o sea, las noches que eran ya distendidas, porque ahí se tentaba por la mañana y por la tarde. Por lo tanto, la comida era muy fugaz y la cena ya era más contundente y ya había pues las tertulias y las bromas y las anécdotas, y de eso sí me acuerdo yo. Cogí últimos años, 3, 4 últimos años, pero sobre todo me acuerdo de eso, que es lo que viví. La noche, la tranquilidad del campo tras una jornada de tentaderos y toreo. Esas tertulias eran oro puro para cualquier aficionado. Muchas cosas y aprendes mucho porque hay que escuchar y escuchando se aprende mucho. Y yo era pequeño y claro, no podía hablar, pero sí escuchaba y entonces disfrutaba muchísimo. Un Agustín niño escuchaba hablar a los mayores, mayores que eran el ganadero y las figuras más importantes de aquellos tiempos, figuras de época. Pues hombre, Pepe Luis Vázquez, Manolo Vázquez, el Viti, que yo sabía que eran toreros de importancia, Antonio Ordóñez, toreros de importancia, no era consciente realmente, pero bueno, yo era pequeño, pero sí sabía que eran toreros y verlos torear, y ahora incluso de mayor, pues me acuerdo todavía más, porque claro, yo tuve la suerte o la desgracia de ver torear a todas estas personas aquí en casa, y echo mucho de menos ese toreo, ese saber estar, ese estilo de cada uno toreando, que hoy en día escasea. Hoy en día hay mucha homogeneidad y creo que debería haber más diversidad en el toreo y en el toro también. El toro, la arrebatadora personalidad de los ganaderos del Conde de la Corte, hacía que sus toros obtuvieran ese algo que les diferenciara. Un toro reconocido rápidamente a primera vista, los toros condesos. Sí, claro, por supuesto. Eso se ve en el comportamiento, su tipología, su forma de mirar, su forma de andar, su forma de moverse. Sí, se nota que es de mi casa. Y por eso, con un animal único, con una historia detrás y latente en cada rincón donde nos encontramos, la familia, los ganaderos actuales, tienen el compromiso de preservar este toro y esta filosofía de ser ganaderos, mantener la memoria
de una ganadería madre, de un hierro histórico. Bueno, eso intentamos, claro. Intentamos mantener, mi hijo y yo, que somos los que estamos ahora al frente, pues intentamos mantener la ganadería en el nivel que, vamos, por volverla a poner otra vez o mantenerla, depende, cada uno tendrá su opinión. Pero evidentemente sí, creo que es una valía que tiene, es un patrimonio que tenemos todos, no solo mi familia, pero yo creo que es un patrimonio de la tauromaquia y por lo tanto, pues en España que estamos, pues creo que de España también. En esta visita, todos los ganaderos quisieron conocer el corredero de los famosos tentaderos de machos del Conde de la Corte, tentaderos admirados por los mejores garrochistas y de bravos toros. Sí, bueno, aquí en los tentaderos era muy famoso. Bueno, en la época de mi tío se hacía el campo abierto y entonces aquí se hacía, pues eran 2 o 3 días, que era lo que duraba el tentadero en esa jornada y bueno, pues prácticamente esto se convertía en un hotel. Aquí venía, la gente se quedaban los amparadores, se quedaban los garrochistas, la gente que trabajaba, se quedaban todos aquí. Entonces durante esos días, pues sí, se quedaban, desayunaban, cenaban, comían, prácticamente como un hotel. Tal era la magnitud de estos tentaderos que cuando en los bolsicos se tentaba a campo abierto, el pueblo entero abarrotaba las paredes de la finca. Todo un acontecimiento que obligó a tomar medidas en Jerez de los Caballeros. Era como un día de fiesta. Sí, sí, bueno, de hecho, Jerez de los Caballeros, los días que se celebraba tentadero, los niños no iban a las escuelas. Y entonces al final, como no podían competir contra eso, pues decidieron hacer festivo en Jerez para que los niños pudieran venir sin faltar a la escuela. La magia de los tentaderos a campo abierto del Conde de la Corte, pero no nos adelantamos. En unos momentos acompañamos a los 10 ganaderos al corredero para conocerlo mejor.